Está con nosotros el señor Alonso Cárdenas, a quien le damos la más grata y cordial bienvenida. Todo el mundo está sorprendido aparentemente con este resultado y que sencillamente a unos los ha dejado sorprendidos y otros felices de la vida, como en estos momentos en Cajamarca hay una fiesta, se está viviendo el carnaval cajamarquino. ¿Cuál es su posición al respecto para, obviamente, tomar conocimiento y causa de su pensar y de su óptica, don Alonso Cárdenas? Bueno, históricamente este es un escenario muy parecido a lo que vivimos en el Perú en el año 1990, ¿no? El contexto también es similar. Recordemos que en los 90 el Perú estaba devastado por la hiperinflación, el terrorismo y el gobierno enloquecido del señor Alan García. En el 2021 el escenario es todavía peor, ¿no? Por la pandemia, por la crisis económica, la pérdida de empleos. Y el fenómeno Castillo se asemeja bastante al fenómeno Fujimori de esos años, ¿no? Fujimori, recordemos, empieza a crecer hasta un punto diario, faltando 2 o 3 semanas para la elección. Y lo mismo ha ido sucediendo con el señor Pedro Castillo. La diferencia es que en los 90 el sistema de partidos políticos estaba todavía mejor cuajado y mejor consolidado que el de ahora. Ahora, digamos, nosotros en el Perú, el primer lugar en las encuestas, de acuerdo con las últimas publicaciones, tiene alrededor del 16%. Con ese 16% tan magro e insignificante, está prácticamente con un paso y medio en la segunda vuelta. Pero si nosotros nos ubicamos en el contexto latinoamericano, yo le doy, por ejemplo, un par de menciones, ¿no? En Argentina, Alberto Fernández gana las elecciones con el 48% de los votos en primera vuelta. Y hace poco, Lucho Arce gana en Bolivia con 55% de los votos. Imagínese usted la diferencia. Nosotros en el Perú, el primer lugar en las encuestas tiene un magro 16%. ¿Qué denota eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso desde... Sí, eso desde mi punto de vista... Sí, adelante. Eso desde mi punto de vista se puede explicar por el enorme, digamos, divorcio que existe entre el peruano de a pie y su clase política. Hay un abismo, hay un rechazo, inclusive hay un repudio del peruano de a pie hacia su clase política. Esto se ha visto en diferentes encuestas y estudios internacionales como el Barómetro de las Américas, por ejemplo. Y creo que ese deterioro, esa digamos, alejamiento de la ciudadanía hacia su clase política explica por qué nuestros políticos, nuestros partidos políticos tienen tan baja aceptación, digamos, entre los ciudadanos, ¿no? Desde mi punto de vista, es la aceptación más baja que tiene una clase política en América Latina. Señor Cárdenas, ¿esto obedece quizá al cansancio, primero, de la indiferencia de nuestras autoridades hacia el pueblo, hacia el maestro, al campesino, al transportista, al ama de casa? ¿Esto quizá obedece a un rechazo de hartazgo contra los políticos, que en un solo gobierno hemos tenido varios presidentes de la República y que en vez de darle el pan de cada día al necesitado, ellos se comen el pan, es decir, ellos se ponen primero la vacuna? ¿No cree que todas estas circunstancias ha traído como consecuencia lo que el día de hoy le ha dicho el pueblo en esta contienda electoral al mundo entero, señor Cárdenas? Yo estoy de acuerdo porque los beneficios del crecimiento económico de los últimos 20 años, que son la joya de la corona del modelo, no han tenido un impacto en la calidad de vida de la población, especialmente la población más vulnerable. La pandemia ha exhibido de una manera brutal y sin anestesia las enormes carencias, las enormes precariedades, las enormes dificultades de la sociedad peruana, ¿no? Lo ha exhibido de una manera terrible. El Perú es el país más golpeado del mundo actualmente. Fue el país más golpeado durante el año 2020 y va a ser el país más golpeado durante el año 2021. Entonces, la población, obviamente, está urgida
demanda un cambio total en cómo se vienen ejecutando las cosas en el país. Y además hay un fuerte componente también de reivindicativo, ¿no? La población se siente discriminada, se siente ninguneada por un Estado ineficiente, burocrático, inclusive cruel, y también por un sector privado que no ha estado a la altura de las circunstancias y que ha lucrado con el dolor y con la vida de la población que se ha visto en una circunstancia tan dramática como la pandemia del coronavirus. Señor Cárdenas, usted nos dijo que ve este momento de la política como se vivió en los años 90. Pero aquí hay una diferencia, señor Cárdenas. En los años 90, efectivamente, como usted lo dice, la gente votó porque en esa época había una hiperinflación galopante en nuestro país. Era incontrolable, ¿no? Ese momento. Pero se enfrentaron en esa oportunidad un chinito que salía, pobrecito, pero que las ideas eran más tiradas para la derecha que para la izquierda. En esta oportunidad hay un claro pronunciamiento de una agrupación política como el señor Castillo, que viene trayendo consigo propuestas estatistas, propuestas que van exclusivamente para la izquierda que para la derecha, y en esta oportunidad no tenemos hiperinflación, más bien tenemos el hartazgo de la clase política. Tenemos en este momento, por ejemplo, una decepción de corrupción total en los políticos peruanos. ¿Cuál es su lectura? Claro, pero no debemos dejar de lado un elemento fundamental, ¿no? En los 90, el señor Fujimori se alía con la izquierda, recordemos, y con el movimiento evangélico, para llegar al poder. Su postura no era la de derecha. Después, ante la improvisación de su gobierno, prácticamente adopta el programa del Fredemo y lo implementa sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Lo lleva al extremo. Pero la postura original del Fujimori de los 90 era muy diferente al Fujimori que ejerce el poder. Eso es importante recordarlo, ¿no? Y yo creo que hay una coincidencia importante. Ahora, desde el punto de vista de la lectura de los últimos resultados de las elecciones del 2021, la gente demanda más presencia del Estado. Y en los 90, después del colapso del primer gobierno de Alan García, de la hiperinflación, el terrorismo y la corrupción generalizada, también demandaba una mayor presencia del Estado, porque la población se encontraba prácticamente abandonada, como sucede ahora. La población ha sido abandonada por sus autoridades, por un Estado que no tiene ningún tipo de capacidad de implementación, un Estado burocrático, elefantiásico, centralista, que ha dejado de lado a las grandes mayorías de nuestra población, ¿no? Y este es un voto también reivindicativo y de protesta hacia el maltrato que ha sufrido la población más vulnerable, la más pobre, en relación con su Estado y también con su sector privado, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. La diferencia probablemente más importante, más clave, más fundamental, tenga que ver con que el Perú en los últimos 20 años ha crecido ininterrumpidamente. Pero esos beneficios del crecimiento no se han visto reflejados en una mejor calidad de vida de las grandes mayorías de nuestro país. Hay un dicho que cuando uno está en el colegio, si no estudias, cero o te vas a jalar. Eso es lo que está pasando, ¿cree usted, con los partidos políticos que no le están dando la responsabilidad necesaria de formar nuevos jóvenes, de buscar la credulidad de los votantes, de sus seguidores, de sus asociados? Porque ¿cómo se explica en todo caso, como usted muy bien lo ha tipificado esta noche categóricamente, que son los políticos que tienen la más baja aceptación en una contienda electoral? Imagínense, si salen elegidos con un 10%, el 90% de la población estaría en contra. ¿Qué hacer, don Alonso Cárdenas, para darle un viraje inmediato y tratar de salvar nuestra política en el Perú? Si fuera tan amable, por favor.
Bueno, yo en diferentes entrevistas he señalado que el deterioro del sistema político peruano es ya irreversible. De este sistema como nosotros lo conocemos, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, está cogoteado por la corrupción, y no solamente la corrupción del Poder Ejecutivo. Recordemos que la corrupción está también en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los gobiernos regionales. Yo leía una investigación donde se señala que hay 57 gobernadores regionales investigados, prófugos, fugados por actos de corrupción, 2.000 alcaldes. El sector privado, por el escándalo Odebrecht, también se ha visto involucrado en esta, digamos, podredumbre de la corrupción, y últimamente hasta el sector académico, recordar usted lo que ha sucedido con el Vacunagate, también se ha visto manchado de estos manejos oscuros, ¿no? Así que yo creo que es necesaria una refundación del sistema político. ¿En qué sentido? Se necesitan más congresistas, se necesita profesionalizar los partidos, necesitamos una Cámara de Senadores, necesitamos eliminar el voto preferencial y sobre todo la lógica perversa del vientre de alquiler, que lo único que ha hecho es debilitar y carcomer los partidos políticos desde dentro. Muy bien. Eternamente agradecido, don Alonso Cárdenas. Gracias por haber aceptado dialogar con nosotros en este domingo, día de descanso, día de la familia, pero también al mismo tiempo, día de nuestra fiesta democrática. Muchas gracias, don Alonso. Ha sido usted muy gentil, muy amable.